Se inicia la conferencia de prensa del Ministerio de Salud. En primer lugar, queríamos poner en conocimiento de la ciudadanía que tenemos consultas telefónicas que se hacen con diversas instituciones en el área de cardiología, de diabetes, de clínica médica, de psicología, de psicopedagogía y también de ginecología. Esto se puede hacer llamando a números que están en la página del Ministerio de Salud Pública en las instituciones que están listadas aquí un poco más arriba. Bueno, también queríamos hacer referencia, en la semana hemos ajustado también un protocolo que tiene que ver con el acceso prequirúrgico, enfatizar que este protocolo está destinado principalmente para la seguridad de los pacientes, dado que el personal médico, el personal de banco, siempre tiene que adoptar medidas de cuidado para prevenir el contagio por COVID. Esto también tiene ajuste en base a la evidencia científica actualizada que permite establecer quiénes son los pacientes de más riesgo y también los tipos de cirugía que requieren esto. Es importante, es una actualización y además establece, entre otras cosas, la prioridad que tiene que darse a los cuadros diagnósticos de los pacientes internados, aquellos contactos de casos confirmados, ¿verdad? Necesitamos entonces a todas las instituciones a poder utilizar esto como un protocolo que permita hacer un uso racional de todos los test que se están dando en el ámbito de COVID. En cuanto a nuevos laboratorios, en el día de la fecha está inaugurándose otro laboratorio biomolecular que va a extender la red del Ministerio de Salud Pública. Esto se está dando en la ciudad de Encarnación en pocas horas más. También tenemos previsto que para fines de la semana que viene, si todo va en orden, también lo vamos a hacer en Ciudad del Este, a los efectos de poder dar respuesta también a una zona importante desde el punto de vista epidemiológico para Huelva. En la semana también hemos recibido 40 respiradores de una donación de Alemania. Estos respiradores ya están siendo distribuidos a lo largo de todo el país, van a beneficiar particularmente a Ciudad del Este, también al Hospital de Clínicas y a otras zonas del país, como por ejemplo el departamento de Canendiyú, que estamos ya en plena distribución de ellos. También hemos recibido otros equipos biomédicos, como aparatos de rayos, y estamos abordando también la entrega de 30 respiradores que ya tienen contrato firmado y estamos abordando simplemente su caso de entrega. También hay otros llamados para más equipos biomédicos, particularmente respiradores, pero también de otro tipo, como dispositivos también de rayos, de ecógrafos, etcétera, y otros elementos que van a ser muy importantes para el abordaje y para el cuidado de los pacientes COVID. Bueno, ayer, como saben, estuvimos en la zona de Alto Paraná, una zona realmente que nos preocupa enormemente. Hay una situación epidemiológica distinta. Pueden ver la secuencia del número de casos aumentados que se ha dado en los últimos días. Como pueden ver, entre el 28, el 29 de julio y ayer, unos números realmente muy preocupantes, todos ellos en el Alto Paraná. Cabe recordar que la tasa acumulada de pacientes COVID positivos en el Alto Paraná equivale al 40% de todos los casos hasta aquí. El 33% de los casos activos actualmente también corresponden al departamento de Alto Paraná. Y 16 fallecidos a la fecha de los 46 que tenemos, entonces también se han dado en el departamento de Alto Paraná. Estamos destinando actualmente otros 14 respiradores que van a dar lugar a 14 nuevas camas de terapia intensiva. Es importante también señalar, para poder hacer una aclaración a la ciudadanía, que el número de camas reportadas ocupadas en terapia intensiva por COVID es el número que estamos naturalmente reportando a través del Ministerio de Salud Pública. Pero existen más camas ocupadas. Estas camas son asignadas a enfermedades respiratorias y COVID. Y existe un tiempo en el cual se produce la confirmación o no de si estos cuadros corresponden a COVID o a otros cuadros respiratorios. Es así
que la situación en Alto Paraná muestra una alta ocupación y una alta exigencia del sistema de salud, a pesar de que el número de camas ha sido triplicado y en este momento está siendo planificado en punto de quintuplicarlas con las camas que estamos destinando ahí, e incluso otras que van a ser activadas si fuera necesario. No solamente en el ámbito de terapia intensiva, sino también de camas y lechos convencionales dentro del Hospital Regional Integrado del Instituto de Revisión Social, que es utilizado por el sistema de salud en Alto Paraná. Así que estamos trabajando en ese proceso. No obstante, todos estos números de los que existen anteriormente son los que han basamentado la necesidad del Ministerio de Salud de producir un retroceso a las fases en esa zona en particular. Y creemos que es importantísimo también poder enfatizar que se requiere de un apego absolutamente total a las medidas de protección que han sido varias veces publicitadas y que debemos reiterarnos y que tienen que ver con el uso de mascarillas, el distanciamiento físico y la higiene de manos, y en los casos de las fábricas y de otros ámbitos comerciales, el uso de la modalidad de cuadrillas. Esto es absolutamente esencial y también es muy importante, sobre todo en el ámbito social, que es donde se dan la mayor parte de los contagios. Aquí tenemos simplemente una expresión del promedio de las últimas semanas. Como pueden ver, en la semana 28, 29 y 30 hay un aumento importante con un promedio de más de 100 casos por día que están siendo reportados, predominantemente de la zona de Alto Paraná y Central, donde hay que tener también un foco de alerta muy importante y seguir adoptando todas las medidas que hemos mencionado. La situación epidemiológica actual, en términos sencillos, las camas generales están ocupadas en un 35% y las camas de terapia intensiva en un 64%. Esto aborda todos los casos, tanto polivalentes como respiratorios y COVID. Este porcentaje también en algunos casos es afectado porque el denominador, vale decir el número de camas convencionales y el número de camas de UTI, también está siendo aumentado paulatinamente en virtud de la planificación con recursos humanos y también de la distribución de los equipos. En el caso de las camas generales también vamos activando algunos centros según sea necesario y según la zona de la que estamos hablando. Como mencioné antes, naturalmente Alto Paraná es una de las zonas que está requiriendo unos ajustes y una activación de mayor número de camas en ambos sentidos, tanto camas generales como camas de terapia intensiva. Pero creo que es oportuno también una vez más señalar aquí, lo cual es esencial, que la lucha tiene que seguir siendo dada en la comunidad, porque el porcentaje de pacientes que es afectado y que requiere internación y potencialmente terapia intensiva, con el número mayor que se está dando en la comunidad, va a ser un número realmente importante y cualquier sistema de salud del mundo va a tener dificultades pudiendo hacer frente a esto. Bueno, también quería señalar que estamos entrando en la fase práctica de la capacitación de ya un número importante de personal de blanco con un curso del ámbito de terapia intensiva promovido por el Instituto Nacional de Salud, una dirección del Ministerio de Salud Pública y BECAL. Este trabajo con simuladores de primer nivel se está llevando adelante, ha culminado la fase teórica, tenemos una cohorte importante de médicos y de personal de enfermería que ya ha sido capacitado en ese sentido y que ahora está entrando en la parte práctica para finalizar próximamente en los próximos 10 días y que estas personas que si bien no son especialistas en terapia intensiva van a poder conducirse en el ámbito de terapia intensiva bajo la supervisión de terapistas y va a ser un personal con capacidades nobles que van a ayudarnos a poder gestionar mejor a los pacientes que tenemos en esos ámbitos. Bueno, la semana también ha habido muchos pedidos respecto a la situación de las gratificaciones. La lista ha sido remitida al Ministerio
Ministerio de Hacienda. Estamos aguardando ya una respuesta final que entendemos que es inminente, y en la próxima semana ya se estaría dando el pago de las gratificaciones contempladas en la ley de emergencia. Finalmente, queríamos hacer referencia a un nuevo espacio de comunicación directa del Ministerio de Salud Pública con la ciudadanía a través de un programa de radio que se da los días jueves de 16 a 17 horas y que ha sido ya inaugurado en el día de ayer. Muchas gracias. Queremos simplemente dejar una vez más el mensaje de seguir conduciéndonos de manera segura, de seguir peleando esto en la comunidad como debe ser, y a partir de ahí poder enfrentar este desafío inédito que está afectando a toda la comunidad mundial, y esperamos realmente toda la colaboración de la ciudadanía y damos todo el compromiso del Ministerio de Salud y todos los otros subsistemas de salud para poder enfrentar juntos este enorme desafío. Bueno, muchas gracias. Vamos a abordar las consultas que puedan tener los medios de prensa. La primera consulta que tiene que ver con Alto Paraná está en colapso en cuanto a contagiados, cantidad de médicos y enfermeras. ¿Se está pensando en un plan de contingencia? No, el plan está establecido desde un principio y está siendo desplegado en este momento de acuerdo a las exigencias. Lo que sí es cierto es que estas exigencias han aumentado en gran nivel y a gran velocidad en las últimas semanas. Es por eso que precisamente nos hemos visto obligados incluso a plantear este retroceso de fases debido al gran aumento en la comunidad. Es muy importante realmente que se siga entendiendo que hay que atacar esto en la comunidad. De cada 100 personas que son afectadas por el COVID, porcentualmente hasta un 5% pueden llegar a requerir internación y hasta un 1% puede requerir una atención en terapia intensiva. Es por eso que estos números que estamos viendo en el Alto Paraná son realmente inquietantes, y ya he citado otros que dan una idea de la magnitud. ¿Qué se está haciendo? Acabo de explicar que estamos activando más camas comunes, estamos activando más camas de terapia intensiva, y tenemos realmente una exigencia importante regional, no así todavía país, pero una importancia regional, y ahí tenemos ya más de 200 recursos humanos que han sido contratados al efecto de la epidemia, tanto en términos de contingencia como dotación normal y en el área de terapia intensiva. Trabajamos muy de cerca con las autoridades regionales sanitarias para el efecto, y este plan se está desplegando. Siguiente consulta de Radio Universo 970, Canal GEM. Continúan las protestas del personal de Blanco en plena pandemia. ¿Se realizará alguna reunión con los gremios para atender los reclamos? Sí, hace un par de días estuve justamente reunido con líderes sindicales del sector de enfermería, donde estuvimos explicándoles en detalle todo lo que tiene que ver con los procesos que lleven a la ejecución del pago de la gratificación. Es un proceso que tiene sus complejidades y que además exige que haya una lista muy depurada de los potenciales beneficiarios. Entonces estuvimos conversando de eso, también de otras cuestiones que son reivindicaciones del sector, así que seguimos haciendo. Obviamente entendemos que las manifestaciones hechas dentro del marco de la ley son absolutamente un derecho de todos los colectivos, y bueno, dentro de ese marco respetamos muchísimo. Estamos siempre abiertos al diálogo y a las explicaciones de todos los pasos pertinentes a esta reivindicación en particular y a cualquier otra. ABC Cardinal, ABC TV. ¿Cuál es la cifra disponible en el stock real para realizar test? Sí, bueno, actualmente mantenemos siempre un stock muy cercano a 20.000, ¿verdad? Esto se va reforzando, se va usando, pero continuamente estamos haciendo las compras del mercado, como hemos mencionado anteriormente. Los procesos de llamados licitatorios están prácticamente ya en adjudicación, entonces están muy avanzados, y esperamos realmente que en los próximos días podamos tener ya esto presto para poder firmar los contratos y tener la recepción de estos insumos que son requeridos para el ámbito del laboratorio. Tenemos 50 pacientes internados en cama normal y 10 en terapia intensiva, pero se está diciendo que empezamos a colapsar. ¿Con cuántas internaciones más colapsaremos del todo?
No existe tal colapso y lo que se está diciendo con eso es la declaración que precisamente he hecho antes. Nosotros estamos reportando el número de pacientes COVID, pero la ocupación de las camas convencionales por enfermedades respiratorias que están en proceso de ser confirmadas o descartadas como COVID, tanto en lechos convencionales como en camas de terapia intensiva, es mayor, ¿verdad? Nosotros por eso es que el número que presentamos, que puede parecer exiguo, en realidad es el reflejo de una porción de casos que ya está siendo ocupada. Por ejemplo, en las camas de terapia intensiva del Alto Paraná, de 24 camas respiratorias, pero en determinado momento teníamos 22 o 23 incluso ocupadas y que ahora van a ser aumentadas con equipos que ya han sido remitidos allá. Entonces, esa es la situación. Hay una exigencia muy importante en la zona de Alto Paraná, como he mencionado. Esa exigencia no ha estado todavía en la zona de Central o Capital. No obstante, eso no deja de enfatizar la necesidad, como dije antes, de que la pelea tenemos que darla afuera, porque no hay forma de que un sistema de salud, como ha ocurrido en otros países muy desarrollados y países con sistemas de salud mucho más robustos, no han podido soportar. Si nosotros esperamos que los pacientes vengan a los hospitales de terapia intensiva, realmente se van a complicar las cosas. Pero concretamente no existe tal colapso en todo el sistema. Sí hay una altísima exigencia en Alto Paraná. Radio 1 de marzo. A días de haberse declarado la alerta roja comunitaria en Central, ¿qué otras acciones pueden tomarse para no llegar a las cifras de Alto Paraná? Bueno, yo vuelvo a riesgo de ser reiterativo, quiero decir, nosotros podemos hacer una preparación de los sistemas con los planes que están siendo desplegados, activando incluso camas que en este momento están en reserva. Hay centros de Central que todavía no están siendo activados, por ejemplo, en la zona de J. Augusto Saldívar, en Guaraparé, muchos lugares que no tienen realmente ninguna ocupación en este momento y que no están activos. Pero todo eso es dentro del sistema de salud. Nosotros lo que tenemos que seguir insistiendo es en la lucha en la comunidad, ¿verdad? Seguir aferrándonos a las medidas de higiene y de distanciamiento para evitar el número de casos. Incluso los casos de jóvenes, hemos expresado en varias ocasiones que son vehículos de transmisión del virus para personas vulnerables. Y además, aunque el porcentaje de casos graves o fatales es muy pequeño en las personas jóvenes, de ninguna manera es nulo. Se han dado a nivel internacional casos de pacientes jóvenes que han fallecido, aquí también con ciertas comorbilidades, pero es un riesgo que no puede ser calculado en su integridad y que no debe ser asumido por la gente porque es realmente peligroso. Será un gran día, Canal 13. Ministro, ayer el doctor Guillermo Sequera decía que si los positivos superan el 10% de las muestras tomadas, se puede hablar de situación descontrolada. ¿Es esa la situación actual del COVID en Paraguay? ¿Es solo la punta del iceberg? ¿Hay más casos positivos de los que diariamente conocemos? Bueno, es de esperar, como en cualquier parte del mundo, en los países desarrollados, incluso que haya un subregistro. No obstante, el Paraguay tiene una gran particularidad respecto a muchos de los países que han sufrido una versión bastante catastrófica de la epidemia, y es el hecho de que ha tenido medidas tempranas y agresivamente ha hecho el rastreo de los contactos a nivel de la comunidad. Eso nos ha permitido reducir en gran medida el subregistro, sobre todo en las últimas semanas y último par de meses, donde ha aumentado el promedio de los test, ¿verdad? Entonces, yo puedo decirles, como mencioné, creo que en el boletín anterior, que la capacidad de rastreo y de búsqueda de contactos del Paraguay está entre las mejores en proporción, ¿verdad?, de Latinoamérica. No obstante, siempre hay dificultades en ese sentido. Y lo que puedo decirles concretamente es que yo creo que el subregistro en Paraguay, si bien existe en este ámbito del COVID, es menor incluso que el de otros países que ya se han visto obligados a trabajar sobre la base ya de un sistema muy atacado por la pandemia y priorizando los casos graves o los casos hospitalarios en el rastreo y toma de muestras, en tanto que nosotros los hemos ido a buscar proactivamente en la comunidad y lo seguimos haciendo.
Esta mañana el viceministro de Justicia decía en radios que solo pudieron tomar 30 muestras por día en Tacumbú, porque esa es la capacidad de insumos del Ministerio de Salud y Justicia. No tiene los recursos para comprarlos. ¿Cómo es posible que no exista la capacidad de tomar más muestras en Tacumbú a pesar del riesgo? No, esa es una afirmación equivocada. El número de test que se tomó ahí se hace en base a la evaluación técnica de la Dirección de Vigilancia de la Salud. No tiene nada que ver con el número o la capacidad. Consulta de C9N SNT. ¿Cuál es el porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva por otras patologías? Y si de ser necesarias, estas serían utilizadas ante el disparo de los casos. Sí, el número que presentamos es la ocupación total de las camas de terapia intensiva del sistema de salud pública, ¿verdad? Es completo, así que por todas las afecciones, digamos, eso es lo que estamos presentando en este momento. Siempre se van a hacer sobre la base de las necesidades y del mejor criterio médico, de una planificación, ¿verdad? No podemos hablar en este momento de una priorización de una sobre otra. ¿Qué medidas se toma para sacar la desaturación a laboratorios? ¿Qué muestras son priorizadas en este momento? Sí, bueno, siempre son priorizadas aquellos pacientes, los contactos de positivos, los pacientes internados particularmente, las personas que están en los albergues también son las muestras priorizadas y estamos aumentando la red de laboratorios. Esa red va a ser alimentada por estos llamados que estamos teniendo para los insumos. Hay que reconocer que hay un aumento de la demanda de los test en las últimas semanas sobre todo. Y estamos entonces abordando eso de la mejor manera posible, pero sobre todo reactivando toda la alianza de laboratorios públicos que conforman una gran red que tiene el Ministerio, que se está expandiendo, como acabo de decir. La descentralización también nos va a permitir más eficiencia en el abordaje de eso, sobre todo en zonas complejas como lo es en este momento el Departamento de Alto Paraná. ¿En cuánto tiempo se habilitarán más laboratorios para procesar mayor cantidad de muestras? Bueno, hoy, como mencioné, se está habilitando el laboratorio de Encarnación. Estamos aguardando en fines de la próxima semana, probablemente lo de Ciudad del Este. Ya se han sumado muchos otros laboratorios, Barrio Obrero, INERAM, del Centro Dermatológico en San Lorenzo. Seguimos también en alianza con el SENAISA, con el Instituto de Investigación en Ciencia de la Salud, con muchos otros, y obviamente también el Laboratorio Central. Coronel Oviedo también está en esta red, y seguimos aumentando para poder tener una mayor capacidad de procesamiento. Se va a seguir haciendo. A veces Color Impreso hace esta afirmación. Si faltan insumos para la realización del test, ¿cuál es la razón por la cual no diligenció la búsqueda de los insumos donados por Argentina? ¿Hay otras donaciones de insumos para test, camas de UTI o respiradores que no hayan podido traerse por alguna razón? No, el caso de Argentina en particular es una donación de 10.000 test. Esta donación, de 10.000 hisopos, ¿verdad? Esta donación que fue generosamente otorgada por ellos, tiene desde el punto de vista de los trámites, requiere una documentación que estaba siendo gestionada. Esta documentación, que ya está en orden según me informan, ha permitido que ya en el día de hoy probablemente sean remitidas aquí estos 10.000 hisopos. ¿Hay otras donaciones de insumos, camas de terapia, respiradores? Sí, bueno, acabo de mencionar unos 40 respiradores que han llegado de Alemania. Hemos tenido varios de esos. En algunas ocasiones hay cierta documentación que se requiere desde el punto de vista de aduanas y gestiones para que puedan traspasar la frontera. En este momento tenemos en frontera con Brasil donaciones de medicamentos antirretrovirales para HIV. Y bueno, todo eso son gestiones que deben hacerse y que se realizan de hecho continuamente. O sea, no es ahora nomás, sino que son procesos cotidianos para el Ministerio de Salud. En el caso de estas donaciones de Argentina, bueno, tropezamos con una necesidad de un documento en particular de origen, y esa documentación es la que se estaba guardando para poder recibir estos 10.000 insumos.
El hecho de que el sistema de salud está a punto de colapsar con apenas 3% de los casos internados, ¿se puede revertir todavía teniendo en cuenta la velocidad con que se están aumentando los casos en el país? En primer lugar, hay una exigencia en una zona particular del país, o sea, el hospital, el sistema de salud no está colapsando. Eso hay que dejarlo claro. Por otro lado, no se puede hablar de manera muy liviana de un 3%, apenas el 3%. El 3% de la población paraguaya, estamos hablando, a ver, un poco de 210.000 personas. Y si hacemos un cálculo proporcional de que por cada 100 personas podemos llegar a tener 5 internadas, 210.000 no es un número despreciable, así que me parece una valoración un poco muy superficial. Noticias Paraguay. En el Instituto de Previsión Social, médicos traumatólogos piden que todos los pacientes que deben hacerse algún tipo de cirugía se hagan el hisopado, no solo cuando sea con anestesia general. ¿Es posible modificar ese protocolo? El protocolo está claramente basado en evidencia científica. Entonces, el Ministerio de Salud, como ente rector, se afirma en lo que ha promovido y lo que ha publicado. No obstante, hay que tener en cuenta que la evidencia científica cambia continuamente. Y una vez más, quiero destacar que el protocolo está orientado mayormente al paciente, ¿verdad? Porque el personal de blanco siempre tiene que estar trabajando sobre la base de la posibilidad de que está lidiando con un paciente con COVID. Consulta del diario Última Hora. Por cómo se vienen aumentando los contagios en las últimas 2 semanas, ¿qué tanto nos acercamos de nuevo a aquel escenario catastrófico que ya se había descartado? Bueno, el escenario de un pico o de una saturación del sistema siempre es una posibilidad, sobre todo con la propagación y el aumento de los casos. Ese pico tiene 2 componentes, el número absoluto de casos y el otro es la saturación del sistema. Evidentemente hemos señalado ya desde un principio la combinación de una fase de cuarentena inteligente donde el desescalamiento de las medidas trae consigo ciertos riesgos que asumir, la temporada del invierno, la persistencia de una situación regional epidemiológica complicada, todo eso suma, digamos, y evidentemente hay también una ocupación mayor del sistema de salud, ¿verdad? Entonces, es una situación de riesgo, una situación por la que todos han pasado y es por ello que nosotros enfatizamos una vez más que debemos seguir peleando esto fuera de los hospitales. Tenemos que seguir asumiendo un modo de vivir seguro que implica todo lo que ya conocemos. Es absolutamente esencial. Si nosotros vamos a esperar tratando de preparar solamente con más camas de terapia intensiva, no ha habido país en el mundo que ha sido capaz de resolver el problema aquí. Entonces, tenemos que seguir haciéndolo en la comunidad como venimos peleando. ¿Cómo va el proceso para recuperar el adelanto que se entregó a IMEDIC y Eurotech por los insumos que fueron rechazados y cuándo se finiquitaría esta cuestión? Sí, bueno, hemos recibido recientemente una notificación de la empresa aseguradora donde se acepta el siniestro y el proceso está bien encaminado, tiene todavía plazos. Entendemos que se va a resolver positivamente seguramente dentro de las próximas semanas. ¿Cuánto es la deuda actualmente con las farmacéuticas y cómo se va a amortizar? Bueno, la deuda es un número muy dinámico, ¿verdad? Tiene pago, pero tenemos deuda por encima de 1 billón de guaraníes y justamente estamos en plena conversación ahora en primer lugar con las cámaras respecto a una eventual sesión de deuda como ya se hizo y que la primera sesión de deuda está culminando en diciembre de este año. Ha sido muy exitosa. Queremos plantear una nueva sesión de deuda. Ya nuestro equipo, con ayuda de la Secretaría de Técnica de Planificación, de la Auditoría de Presidencia, están trabajando intensamente en la documentación pertinente de las empresas para hacer la certificación de las deudas existentes y en base a eso se va a plantear después una sesión de deuda con la banca privada. Asunción Post Noticias. ¿Se contempla la posibilidad del retroceso en zona central? Bueno, siempre dentro de la cuarentena inteligente se ha planteado esta como posibilidad. Por supuesto que no son medidas que sean medidas populares o medidas que nos gustaría tomar, ¿verdad? Y tampoco son las únicas que se toman.
pero naturalmente si llega el momento, puede ser una propuesta que plantee el Ministerio de Salud, como lo hemos hecho también ahora en la zona de Alto Paraná, en Portugal. Son herramientas que uno tiene, herramientas extremas, pero que a veces son requeridas. Yo creo que lo más importante es seguir peleando afuera en la comunidad. Creemos que está en las manos todavía de todos nosotros como ciudadanos el poder contener, mitigar un poco esto. Y sobre todo quiero hacer un llamado especial a todas aquellas personas que son vulnerables por distintas razones para limitar sus actividades fuera de los hogares. Y también, sobre todo a los jóvenes también, vuelvo a enfatizar, muchas veces son vehículos del virus para personas vulnerables, pero además existe un porcentaje que, si bien es cierto que es pequeño, también puede afectar gravemente su salud, y no es desconocida la posibilidad de que jóvenes también tengan versiones graves e incluso fallecimientos. Así que es importante tomar decisiones correctas respecto a dónde vamos y con quién nos juntamos. ¿La situación actual en comparación con los otros países puede ser preocupante? Bueno, yo creo que Paraguay tiene que pensar en Paraguay, y Paraguay tiene sus particularidades, tiene algunas cosas que son positivas y tiene algunas vulnerabilidades que también hay que administrar honestamente, como lo hemos hecho desde un principio cuando se tomaron las decisiones tan drásticas, justamente valorando la salida de una epidemia enorme, la mayor de las últimas 2 décadas, y también reconociendo que el sistema tiene ciertas fragilidades y está en proceso de reestructuración. Si uno mira los números absolutos, el Paraguay tiene números relativamente auspiciosos en comparación con la región. Pero eso tiene que analizarse siempre desde las capacidades que también tiene como sistema de salud. Así que estamos, si bien es cierto que miramos esos números, los miramos como algo positivo en alguna medida, de ninguna manera hay ningún aire triunfalista. Y obviamente estamos muy preocupados por situaciones como las que se han dado en el Alto Paraná, y contamos realmente con que la comunidad esteña pueda dar un cambio, un vuelco importante a través de un control estricto del ámbito social después del laboral en el manejo de la epidemia. ¿Qué trabajo se está realizando en Tacumbú? Bueno, en Tacumbú la Dirección de Vigilancia de la Salud se ha instalado ahí, o sea, ha ido a hacer la evaluación pertinente, cuidadosa de todos los contactos de los casos positivos que se han dado, de la distribución que tienen dentro de los mismos allí. Sabemos que es un área muy peligrosa en el sentido de los problemas que tienen todos los penales en términos de hacinamiento y otras cosas, ¿verdad? Pero dentro de ese contexto, la Dirección de Vigilancia de Salud ha hecho un trabajo muy detallado buscando los nexos, los contactos, y bueno, a tal efecto ha hecho las pruebas en las personas que se consideró pertinentes, y se ha hecho una separación de aquellas personas privadas de libertad que tienen vulnerabilidad y comorbilidades. Última consulta del Diario Popular. ¿Existe la posibilidad de que hoy se registre de nuevo un récord de casos positivos como ayer? No anticipo eso en la fecha. Tenemos algunos resultados preliminares que más bien se acercan al promedio de los días previos al de ayer. Esperamos sinceramente que eso sea un caso aislado, pero obviamente la zona de Alto Paraná y particularmente Ciudad del Este realmente tienen números muy importantes, y creemos que aún con las medidas tomadas va a tomar un par de semanas para que se moderen o se mantengan en eso. Muchas gracias, ministro, por esta conferencia. Muchas gracias a todos los medios de comunicación. Así el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, termina su conferencia de prensa hablando acerca de las últimas estadísticas. Lo central siempre se ubica en el Alto Paraná, donde los casos hoy por hoy están prácticamente disparados. Ya en la parte final hablaba de que, según los primeros números de la fecha, se acercan al promedio de los días previos en los cuales se registraron este récord ayer. Ahora, reiteramos, 33% de los casos activos de COVID-19 corresponden al Alto Paraná,
y entre eso en el departamento principalmente a Ciudad del Este. Y desde el inicio de la pandemia el 40% de los casos positivos también corresponden a ese departamento y es por eso que nuevamente se explica esta medida que se ha tomado.